tenemos nuevamente un reporte con nuestra compañera Carla Mendoza. ¿Cómo está la situación a esta hora en la Costa Verde? Ya empieza hora punta también, ¿no? Y me imagino que va a ir aumentando en aumento el tránsito a esta hora. Carla, te escuchamos. Buenos días. Jenny, tal como lo estás señalando, a esta hora ya comienza poco a poco a llenarse la Costa Verde. Sin embargo, tal como se había anunciado, parte de ese sector que se había visto afectado por el derrumbe, pues ha sido abierto. Ahí lo estamos viendo, hace muy poco nada más, 10 minutos atrás acaba de abrir este pequeño tramo con sentido de sur a norte, es decir, con dirección hacia Magdalena. Pues bien, estamos viendo que ya varios vehículos, la carga comienza a aumentarse. Sin embargo, la parte donde hubo ese desprendimiento de rocas y piedras todavía permanece cerrada, ese pequeño tramo, debido a que todavía van a llegar especialistas para poder analizar. Y es que también se van a realizar estudios en el tema del suelo para que cada jurisdicción que comprende la Costa Verde tome las medidas pertinentes. Y es que recordemos que todavía continúa en declaratoria de emergencia la Costa Verde, pero para que nos dé cuenta acerca de estos estudios y las recomendaciones del caso, cuando hablamos de construcción, está con nosotros Manuel Vilches, quien es especialista del INGEMET. ¿Qué tal? Bienvenido a TV Perú. Estábamos hablando, esta no es la primera vez que suceden estos desprendimientos y al parecer esto va a continuar constantemente, y eso que se acaba de desprender sin haber sufrido un movimiento sísmico. En ese sentido, ¿qué estudios son los que deben realizarse para determinar qué medidas tomar para evitar que esto vuelva a suceder y en todo caso podría en el futuro ocasionar una tragedia? Buenos días, sí. En referencia a los estudios, te podría decir de que en el marco de lo que es la declaratoria de emergencia de la Costa Verde a raíz del evento sucedido en el Malecón Castañola en Magdalena, las instituciones técnico-científicas van a aportar en los diferentes campos de estudio que realizar estudios para llegar a la solución definitiva, ¿no?, en este acantilado, ¿no? Principalmente pasa por hacer estudios de estabilidad de taludes, ¿no?, para hacer modelos y ver cuál sería, y que nos proyecte cuáles serían las soluciones definitivas para este tipo de eventos, ¿no?, que ocurren acá. Hablamos acerca de la construcción, y es que la Costa Verde, digamos, es uno de los sectores más buscados, más requeridos debido a la vista que uno puede tener acceso en este lugar. Sin embargo, se determinó que la construcción debía ser de 150 metros para atrás, en ese sentido. ¿Eso es algo que debe mantenerse o tal vez ustedes consideran, según su el tiempo que usted lleva trabajando en este tema, debería ser 150 metros, debería ampliarse esto? En realidad acá la morfología de la zona ha cambiado, ¿no? Acá antes el mar llegaba al acantilado y golpeaba el acantilado, la base del acantilado. Esa condición ha cambiado con la colocación de espigones que ha hecho que se arene toda esta zona, y bueno, ahora ya no llega el mar. Antiguamente ya se han hecho estudios geotécnicos para determinar la línea de seguridad geotécnica que le denominan, bueno, como dices tú, ¿no?, 140, 120, dependiendo de la zona, ¿no?, y el tipo de material que hay. Pero justamente estos estudios definitivos que te digo, principalmente de estabilidad de taludes, con las nuevas herramientas que se tienen, pueden dar de manera más certera esa distancia o del borde que se podría realizar las construcciones, ¿no?, dependiendo de la caracterización geológica precisa que se haga en cada sitio, ¿no? También incluso antes de empezar el despacho comentábamos acerca de este estudio, también va a permitir cuánto peso es lo que soporta la Costa Verde, porque el peso, la gran cantidad de edificios que se construyen en la Costa Verde, en el acantilado, estamos hablando también de forma, algunos irregulares, porque vemos edificios de 5, 6, 12, hasta luego 20 pisos, entonces todo ello también se va a tener en cuenta. En cuanto a la construcción de edificios, tenemos un material, como podemos ver, pero tenemos un borde libre, una cara libre, que es el frente que estamos viendo del acantilado. Es diferente que tú construyas 200 o 300 metros hacia adentro, encima. Cuando tú ya te acercas al borde, ya ejerces una carga, y esa carga tiene que estar bien calculada. Supongo que el diseño de estas viviendas o edificios obedecen a estas cargas, de cómo podrían ejercer hacia la cara libre del acantilado, ¿no? Claro, eso también
tiene que tener en cuenta y otro punto a resaltar, y es que hay varias casas que son antiguas, incluso lo recordamos en Magdalena cuando hubo ese deslizamiento de rocas y piedras. El mismo alcalde de Magdalena nos señalaba de que se habían dado en anteriores gestiones licencias de construcción en zonas que no eran la más adecuada según los estudios que ellos mismos tenían, porque cada zona es diferente, ¿cierto? Exacto, el acantilado tiene una constitución diferente de los materiales que lo componen. Si te das cuenta, puedes ver en el acantilado hay bancos o niveles, nosotros le denominamos estratos, ¿no? De material grueso, material fino, más fino. Y estos diferentes tipos de materiales se comportan de diferente forma, ¿no? Este tipo de eventos ha existido desde mucho antes, ¿no? Si podemos revisar en fotos aéreas antiguas, podemos ver ya la presencia de zonas donde se producían este tipo de eventos de derrumbes y caídas, ¿no? ¿Para cuándo estaría listo este estudio? ¿Se tiene previsto? No tiene una fecha todavía, está en el proceso de realización, de buscar la ejecución de los estudios, no solamente el INGEMET, sino otras instituciones geocientíficas, ¿no? Eso, me parece que tienen una consulta en estudio, los escucho. Sí, Carla, una curiosidad. En realidad, estas geomallas que están instaladas ahí, es evidente que no tienen como propósito evitar estos derrumbes. Que entiendo que el propósito de estas geomallas era lograr que se ponga verde la costa, es decir, que haya vegetación en el lugar para que esta vegetación evite los derrumbes. ¿Qué opina el técnico respecto de esa alternativa para tratar de proteger todo este acantilado? A ver, me hacen la consulta en estudio, y eso también a raíz de lo que había dicho el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, que el tema de las geomallas no iba a evitar el desprendimiento de rocas y piedras, pero de alguna forma es una especie de paliativo. En otro caso, ¿cómo se puede reforzar el tema de las geomallas? A ver, las geomallas cumplen una función, ¿no? Que es la retención de material fino y de volúmenes pequeños. Si podemos ver y observar al pie del acantilado, por detrás de la malla, podemos ver acumulación de arena y pequeños cantos rodados o rocas. Esa es la función principal de estas mallas, de estas geomallas. Recordemos que los acantilados tienen entre 40 y 80 metros hacia la zona de Magdalena. A esa altura, un desprendimiento en la parte alta puede llegar y alcanzar hacia los vehículos o las personas que están transitando por la parte baja. Y esa es la función básica principal de estas geomallas. Pero cuando el derrumbe involucra volúmenes ya más grandes, esta geomalla pues tiende a romperse, ¿no? Se puede romper por la parte, se rompe por la base, o también en la misma acumulación puede ser que se rompa desde la parte alta, ¿no? Justo usted me señalaba que los estudios van a determinar en todo caso qué medidas deben tomar los distritos que conforman la Costa Verde, a lo mejor la construcción de un muro, a lo mejor otro tipo de reforzamiento. Eso es lo que se va a evaluar de acuerdo a estos estudios, que lo que se espera sean lo antes posibles para evitar que pueda suceder una tragedia en cualquier momento. Afortunadamente, cuando ocurrió este derrumbe no estaba pasando nadie por la zona, por ello es importante tomar las acciones de forma oportunas y rápidas. Así que con esta información yo regreso con ustedes a Estudios Centrales. Muchas gracias, Carla, por estos detalles. Es importante esto que tú señalas. ¿Qué acciones están ejecutando los distritos pertinentes? Solo para tener en cuenta, el COEN ya había advertido de este inminente peligro y había señalado además que a poco de semanas de terminar el año, solamente un distrito había ejecutado el 80% de su presupuesto, que es Miraflores, Magdalena 70%, San Miguel 61%, San Isidro 56%. Entonces hay que ver qué se va a hacer para evitar este tipo de hechos, ¿no? Efectivamente.